Hola, buen día. Nosotros somos el equipo 5 y en este video vamos a hablar sobre el contexto del México independiente. El equipo está conformado por Katia Contreras, Diego Curiel, Dharma Vargas y su servidora Liliana Sánchez. Primero que nada, tenemos que los estudios sobre el cambio en la cobertura y uso del suelo proporcionan las bases para conocer las tendencias de los procesos de deforestación, degradación, desertificación y pérdida de biodiversidad en una región determinada. Es por esto que en este trabajo vamos a analizar los cambios del uso y cobertura del suelo durante la época del México independiente, específicamente de los años 1821 a 1915, para conocer cómo en esta época fue cambiando el país, las leyes y el territorio. Como contexto histórico, tenemos que México se declaró como país independiente después de haber luchado durante 11 años en la Guerra de Independencia contra las autoridades españolas en las colonias. Esta guerra comenzó el 16 de septiembre de 1810 y fue guiada por los mexicanos nacidos españoles. El 24 de agosto de 1821, después de que las fuerzas mexicanas derrotaran al ejército español, los representantes de la corona española y los representantes de México firmaron el Tratado de Córdoba, por medio del cual se reconocía la independencia de la nación mexicana. Cuando México ganó su independencia en 1821, cayeron 3 siglos de reglamentos para el uso del suelo. Los políticos mexicanos, dedicados a su programa para estimular una economía devastada por las guerras de independencia y a establecer su propio control político, no apostaron a la conservación de los recursos naturales. De esta manera, el desarrollo y orden se convirtieron en una obsesión aún mayor entre la élite mexicana. Para la mayoría de los liberales mexicanos, la conservación era simplemente una traba para sus grandiosos planes económicos. Finalmente, tenemos que durante el siglo XIX surgieron en México críticos al tratamiento insensible de la tierra. Sus preocupaciones se centraban alrededor de la pérdida de recursos críticos más que en la importancia de las áreas silvestres para el rejuvenecimiento del espíritu humano, como se pensaba anteriormente. Y bueno, en cuanto a los usos territoriales que se le daban en el suelo, México seguía siendo una sociedad principalmente rural y no industrial, ya que no seguía los estándares de industrialización y urbanización de los países europeos o bien de Norteamérica. Entonces, pues aquellos que promovieron la industrialización en México durante la última parte del siglo XIX, pues adoptaron el progreso material como un severo dios, y para ellos el romanticismo, en la vertiente a favor de la protección de la naturaleza, lo consideraban una filosofía pasada de moda o bien contraria a la causa que ellos tenían. Es por eso que el romanticismo en esta faceta de la protección de la naturaleza no pudo echar raíces en nuestro país. Y entrando en materia en el uso territorial en cuanto a cultura y religión, pues es importante decir que se creía que el campo era el único lugar para confortar el alma y se consideraba de gran belleza, y todo lo cual emocionaba al cuerpo humano y al espíritu. Y las áreas naturales eran donde uno se sentía más cerca de Dios. Es por eso que la continua tala de los bosques del país era para ellos particularmente preocupante, y no solo por la cuestión religiosa, sino también por las cuestiones biológicas, ya que se enfocaban particularmente en el papel que fungían los bosques al regular los ciclos naturales o bien en los servicios ecosistémicos que estos proporcionaban a la sociedad. En cuanto al factor determinante en el cambio del uso del suelo de esta época, podemos decir que la deforestación causó graves daños, gracias al uso de los ferrocarriles, tanto para la realización de sus vías o para alimentar sus calderas, o bien para la agricultura usos domésticos de madera. Es por eso que la topografía de México daba una imagen muy clara de cómo la deforestación causaba graves problemas en la erosión del suelo y las inundaciones que afectaban mucho a la sociedad. Y a mediados de 1850 se exigió a las autoridades que detuvieran esta destrucción de los bosques, imponiendo así restricciones y obligando a los leñadores o personas que talaran los bosques a reforestar estos mismos. Y por último, el régimen de Díaz tomó medidas para reducir el consumo de madera por parte de los ferrocarriles. Es por eso que podemos inferir que los cambios en las coberturas vegetales por la tala fueron la principal causa de los usos de suelo, que eran los asentamientos habitacionales, agrícolas y comerciales, teniendo como causas directas la extracción de madera, expansión agrícola, expansión de infraestructura y como proceso la deforestación y degradación forestal. En la época de la independencia, la devolución de las tierras a los pueblos indígenas se convirtió en la más importante de las acciones a realizar por los caudillos insurgentes, particularmente por José María Morelos y Pavón, quien se propuso a repartir los grandes latifundios entre los millares de campesinos que trabajaban en ellos en condiciones de esclavitud y peonaje. Morelos, a su vez, planteó los principios fundamentales de una reforma agraria. Entre estos está el fraccionamiento de las grandes propiedades, la restitución de las tierras a los pueblos despojados de ellas, la dotación de tierras a quienes carecían de ellas y el establecimiento del límite máximo de la propiedad particular.
En esta época surgieron nuevas familias que acapararon extensas áreas agrícolas, además de las congregaciones religiosas que continuaron concretando grandes extensiones de tierra por diversas vías. Estos terrenos a veces permanecían ociosos, por los que sus dimensiones se hacían difícil su explotación. De ahí su denominación, bienes de manos muertas. En la época de la Reforma, el discurso pronunciado por el diputado José María Castillo Velasco en la sesión del 16 de junio de 1856 planteaba como medio para acabar con el sufrimiento de los hombres del campo el reparto de la tierra, y reconoció que si no se propiciaba esta medida, los pueblos rurales continuarían agobiados por la miseria. Ponciano Arriaga, en la misma sesión, cuestionó severamente el sistema de tenencia de la tierra imperante en nuestro país y las condiciones de tierra que la población rural, al criticar, mientras que unos individuos se concentraban en posesión de inmensas superficies sin cultivar, la mayoría de los campesinos se encontraban gimiendo en la más horrorosa pobreza. Y para impulsar la incorporación de grandes superficies que permanecían sin explotación, Benito Juárez promulgó la Ley de Colonización el 13 de marzo de 1861, con la que se intensificaron las actividades productivas agropecuarias como vía para promover el desarrollo del país. Más tarde, el presidente Manuel González, el 15 de diciembre de 1883, expidió el decreto del Ejecutivo sobre colonización y compañías deslindadoras. Esto estableció el deslinde, medición, fraccionamiento y evaluación de todos los terrenos baldíos o de propiedad nacional para su adjudicación a inmigrantes extranjeros y nacionales. La intervención de estas compañías contribuyó al despojo de las comunidades rurales, así como numerosos poseedores de pequeños predios rústicos que carecían los títulos de propiedad sobre sus tierras, por lo que estaban comprendidas en polígonos de superficie. Ya el 26 de marzo de 1894, Porfirio Díaz promulgó la Ley de Ocupación y Enajenación de Terrenos Baldíos, que establecía que todos los habitantes de la República, incluidos extranjeros, podían denunciar y adquirir terrenos baldíos. Este hecho privilegió la colonización de terrenos nacionales por compañías extranjeras o nacionales con la mayoría siendo extranjeros. Más adelante, en la Revolución, hubo una crisis política y económica que asolaba al país a principios del siglo XX. Tuvo como uno de los principales factores de descontento la situación prevaleciente en el campo mexicano, que se caracterizaba por un enorme contraste entre la concentración de tierras en unas cuantas personas frente a toda la miseria de numerosas familias campesinas, lo que alimentó, estos afanes revolucionarios, que incluyeron la cuestión agraria como uno de sus principales planes. Más adelante, en 1915, el presidente Venustiano Carranza declaró que todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos otorgadas en contravención a lo dispuesto en la ley de 1856 de Lerdo, se pretendió establecer el marco legal para reivindicar los derechos de los pueblos sobre las tierras de las que habían sido despojados. Esta ley agraria declara en su texto la nulidad de las enajenaciones, concesiones, composiciones o ventas de tierras, aguas y montes pertenecientes a estos pueblos. Para resumir, podemos ver en este esquema de análisis de sistemas territoriales que durante la época del México independiente hubo un uso del territorio influenciado por causas directas, como la extracción de madera, expansión agrícola y expansión de infraestructura. Los factores indirectos que influenciaron el uso y cobertura del suelo fueron culturales, económicos, institucionales y políticos y tecnológicos. Hubieron impactos en el ambiente como la deforestación y la degradación, así como consecuencias socioeconómicas, entre las que destacan despojo de tierras y desigualdad de la distribución dentro del país y entre los extranjeros. Finalmente, como respuesta institucional, se vio una creación de distintas leyes y políticas como la ley agraria y la ley de colonización. Y a manera de conclusión, pues podemos decir que un factor determinante en el cambio de uso del suelo de esta época fue la deforestación causada por la búsqueda del desarrollo económico del país y dejando de lado todos los temas ambientales y sociales que acontecían en esta época. Asimismo, se le dio mayor importancia a la intervención y a la inversión extranjera en las tierras de este país. La concentración de tierras la poseían unas cuantas personas,
dejando de lado a los millones de campesinos, haciendo así crecer de esta manera la desigualdad económica y la desigualdad social. Aquí podemos tener las preguntas sobre este tema y nuestras referencias. Gracias.